Hola, te damos la bienvenida a la segunda temporada de Métale Cabeza, un espacio para el pensamiento crítico. Alberto Morales Gutiérrez, lector, columnista, escritor, nos invita a atrevernos a pensar, a llevar la contraria. Es muy grato para nosotros que usted esté por aquí. Hola, estoy muy a gusto de estar con ustedes pues, en este segundo capítulo de la segunda temporada. Una temporada en la que vamos a abordar, tal vez en unos 4 o 5 capítulos, un tema complejo, que es el tema del patriarcado. Y tanto más complejo en la medida en que lo vamos a abordar pues, desde una perspectiva masculina. Pues, o sea, no puedo sustraerme del hecho de que yo soy un hombre que va a hablar del patriarcado, y eso pues tiene significaciones, podrá haber sesgos, interpretaciones inadecuadas, pero de eso se trata, de que tengamos una visión crítica y que podamos debatirla, ¿cierto? Conversar alrededor del tema. Este capítulo lo hemos denominado intencionalmente el extraño caso de la mujer invisible. Ya en el contexto que hicimos en el primer capítulo, hablábamos de cómo en los textos sagrados, por ejemplo, ya aparecía pues un proceso de, más que de invisibilización de la mujer, de registro, en el sentido de que era como una especie de mandato divino el hecho de que los hombres estaban en una posición pues como superior a las mujeres. Pero esa cosa del hombre en una posición superior a las mujeres es la quinta esencia de lo que significa el patriarcado, que tú te metes pues a Wikipedia o abres las páginas de una enciclopedia y encuentras, pues, tengo aquí como 5 definiciones, les voy a leer 2. Una primera dice que el patriarcado es un sistema social en el que los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo político, autoridad moral, privilegio social y control de la propiedad. O sea, los chachos, pues, somos los hombres. Hay otra definición que dice que el patriarcado está asociado con un conjunto de ideas, una ideología patriarcal que actúa para explicar y para justificar el dominio de los hombres y lo atribuye a las diferencias naturales inherentes entre hombres y mujeres. Incluso plantean que algunos sociólogos tienen opiniones variadas sobre el patriarcado, en el sentido de si es un producto social o el resultado de diferencias innatas entre los sexos. Y eso es, dijéramos que ese es el marco conceptual de la definición del patriarcado, un marco conceptual que hace pues como una especial referencia a que es que en términos físicos los hombres somos más fuertes, en términos anatómicos somos más inteligentes, pues todo lo que hablábamos en el primer capítulo. De hecho, en el primer capítulo hacíamos referencia pues a los textos bíblicos porque una de las sustentaciones del concepto del patriarcado es que históricamente está demostrado que los hombres somos superiores. Dijéramos que ese es el argumento central de los defensores del patriarcado. Entonces, claro, la historia y la historiografía pues es muy importante. Se ha dicho de la historiografía que es el arte de escribir la historia o la ciencia que se encarga de estudiar la historia. Y desde luego, pues, en esa lógica, cuando uno mira las disciplinas que están asociadas a la historia, como la papirología, la documentación, las ciencias documentales, la sigilografía, la diplomática, la codicología, la numismática, pues todas son fuentes escritas. Ese es el primer concepto, fuentes escritas. La historia se construye a partir de fuentes escritas. De hecho, incluso por eso hay una discusión técnica en el sentido de si uno puede hablar de la historia o mejor hablar de las historias, porque la historia escrita todas son versiones que tienen los historiadores de lo que ocurrió, ¿cierto? Y ya es axiomática, pues, esa frase memorable cuando terminan las guerras, de que la historia la escriben los que ganaron, ¿cierto? No necesariamente, pues, corresponde, pues, a una realidad. Está esclarecido, de todas maneras, en términos de que la historia es la historia escrita, pues que los documentos
que registran escritos en la historia de la civilización se remontan a 5.500 años atrás con la civilización sumeria. La civilización sumeria está ubicada pues, en el Oriente Medio, en la parte sur antigua de Mesopotamia, y esto que les voy a decir es muy importante, entre las planicies aluviales de los ríos Tigris y Éufrates. Miren ustedes que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se dice pues que el paraíso terrenal lo creó Dios y está ubicado ahí, el Edén estaba ubicado entre el Tigris y el Éufrates. O sea, la historia la escriben los triunfadores, ¿cierto? Porque es una manera de mirar lo que historiográficamente era conocido hace 5.500 años. Pero eso no es la historia pues, de la humanidad. Pero sí, Sumeria pues inaugura pues ese estado de la civilización moderna. Estamos hablando de hace 5.500 años. Pero ocurre que las investigaciones científicas ya demuestran que los primates que se convirtieron en homínidos, que ya empezaban a transitar en el camino de la evolución hacia lo que se conoce hoy como la especie humana, esos primates empezaron a separarse, pues dijéramos que de su raíz, empezaron a separarse hace 350.000 años. 350.000 años. Y esos primates hicieron un largo recorrido hasta ir configurando esta especie humana que conocemos hoy, que la especie humana quedó, dijéramos que constituida, construida, evolucionada conforme la conocemos hoy, pues en términos anatómicos, hace 165.000 años. O sea que la historiografía está reducida a 5.000 años de la historia, pero también 160.000 años atrás hay una historia. Hay una historia que la desconocemos mucho, no tenemos certezas sobre cómo funcionaban las organizaciones sociales, cuáles eran los roles, cuál era el rol de la mujer y cuál era el rol del hombre en esas civilizaciones primigenias, en esas organizaciones sociales primigenias. O sea que la cosa del patriarcado no es genética, pues, en el sentido de que es que los hombres son superiores, sino que es que hay una construcción, que es la que hay que tratar de esclarecer. Dijéramos que para poder ir avanzando, pues, dijéramos que en el concepto se aparece, pues, un texto de una historiadora que se llama Gerda Lerner, que nació en 1920 y murió en el 2013, una mujer que nació en Viena, pero que toda su vida profesional, científica, histórica, pues la tuvo en los Estados Unidos, en diferentes universidades, y que trascendió porque ella escribió un libro que es muy importante, dijéramos que para este capítulo y el siguiente. Se llama La invención del patriarcado, un libro que ella publicó en 1986, ¿cierto? Entonces, ella es una mujer, pues, no solamente muy seria en términos científicos, sino muy disruptiva, pues porque tuvo el coraje de plantearse frente al movimiento feminista, hacer pues una reflexión que desde mi punto de vista es trascendental, porque ella dice una cosa que me parece de gran importancia. La primera cosa que ella dice es que es probable que las mujeres aceptaran tareas segregadas por sexo en sus sociedades mucho antes de que esto condujera a la opresión basada en el sexo, ¿cierto? O sea, que hubo tareas segregadas que son un poco como la matriz de lo que significó posteriormente el tema del patriarcado, ¿cierto? Entonces, desde luego había que recurrir pues, a otras disciplinas científicas para tratar de esclarecer qué era lo que estaba pasando antes, y entonces hay dos cosas que me parece que son muy importantes. La primera es que hay ciudades constituidas antes de los sumerios, que la civilización sumeria, insisto, existió hace 5.500 años. Encontraron en la región de Provadia, en Bulgaria, una ciudad más antigua que tiene 6.700 años. O sea, la construcción pues, de ciudades, de centros urbanos, por decirlo de alguna manera,
no empezó pues con los sumerios y con Ur y con las ciudades que hacían parte de esa civilización y que incluso los mencionan en el Antiguo Testamento. Pero cuando empiezan a devolverse, entonces aparece una cosa que empieza pues como a orientar, ¿no es cierto? Aparece un sitio que se llama Dolní Věstonice, ¿cierto? En la República Checa, ahí cerca de Moravia. Dolní Věstonice, ahí encuentran unos restos, ¿cierto? Ahí, no una ciudad, son unos restos, encuentran 700 figuras de animales, encuentran figuras en terracota, bolas de arcillas, pero dentro de todo lo que encuentran aparece la Venus de Dolní Věstonice. Ese es un descubrimiento extraordinario. Yo creo que en este momento ustedes lo están viendo ya en la pantalla. Dolní Věstonice es una pequeña escultura de 11 centímetros de alto por 5 de ancho. Es arcilla mezclada con huesos en polvo. Investigaciones que hicieron posteriormente, que son más recientes, han concluido que esos huesos en polvo son polvo de marfil de cuernos de mamut. O sea, la cosa pues es antigua realmente. Y esa figura, que no muestra pues un rostro distintivo, privilegia pues una visión de la mujer en la que pareciera a partir del volumen de los senos que cuelgan enormes sobre el vientre, que también es un vientre grande y las caderas son anchas. Hay en esa pequeña escultura hay como una especie de homenaje a la fertilidad. Podría pues pensarse que podía funcionar como un amuleto. Descubren que de todas maneras en el cráneo hay unos huequecillos que permiten suponer pues que coronaban con flores la cabeza de la estatuilla, pero empezó a evidenciarse en la investigación arqueológica que empezaron a aparecer posteriores a la Venus de Dolní Věstonice, empezaron a aparecer otras Venus en otros hallazgos arqueológicos posteriores en el tiempo, en lo que hoy se conoce como Alemania, en lo que hoy se conoce como Francia, en lo que hoy se conoce como España, que empezaron a sugerir que esa figura, que es como una especie de homenaje a la fertilidad, hace que sea presumible que esa figura representara la diosa de la fertilidad. O sea que hubo una vocación pues como de ubicación a la mujer con el carácter de deidad. O sea, las representaciones que han surgido de figuras de hombres asociados a deidades son muy posteriores a estas Venus primigenias. Lo que empieza a sugerir que en la antigüedad no es que haya existido un matriarcado, pero hubo unos roles de las mujeres que fueron reconocidos como importantes. La fertilidad es un caso, y en ese sentido habría que tratar de indagar más alrededor de cómo era que operaban pues esas civilizaciones y cuáles eran los roles. O sea, es imposible pensar que la civilización humana se construyó a lo largo de una trayectoria de 165.000 años en este primer periodo antes de la civilización sumeria, y que los únicos responsables de haber construido esas civilizaciones y los logros de esas civilizaciones sean los hombres. Eso tiene que haber sido un trabajo conjunto, que es del que vamos a empezar a hablar para empezar pues como a desmitificar esto a partir de lo que significa ese contexto. Les estoy muy agradecidos pues por habernos acompañado hoy. Hacer estas dos invitaciones finales que son reiterativas pero importantes. La primera, pues impulsar que la gente se suscriba al canal para que tengamos una masa crítica importante y podamos hablar de estos temas. Y lo segundo es invitarlos a que visiten alalberto.com, que es en donde encuentran ustedes documentos y columnas de opinión y artículos que hemos venido publicando, en donde el tema central que los anima es el pensamiento crítico. Nos vemos pues en el próximo capítulo y les reitero mi gratitud. La libertad empieza cuando nos atrevemos a pensar. Estamos en la segunda temporada de Métale Cabeza. Toda nuestra gratitud por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Hasta la próxima.